Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Vamos a presentar entonces el proyecto final del curso de conversión electrónica para sistemas basados en energía renovable no convencional. Dentro del informe se detallan 5 capítulos donde se va primero a realizar la traducción del paper, donde se explica de qué se trata el paper revisado. Luego se hará un marco teórico haciendo énfasis en las fórmulas ocupadas para poder realizar la simulación del circuito. Luego se va a hacer ya de lleno la simulación del circuito, haciéndolo correr directamente en MATLAB. Vamos a hacer conclusiones y se muestra la bibliografía utilizada. Bien, mi compañero entonces les va a explicar de qué se trata el paper dentro del resumen y la introducción que nos presenta. Hola a todos. Hoy en día la calidad de la energía es el problema más importante de las redes eléctricas distribuidas. La corriente histéresis es uno de los factores que reduce la calidad de la energía en la red. En este artículo se describe un inversor controlador de corriente histéresis con la aplicación de un sistema fotovoltaico conectado a la red con la aplicación de un filtro LCL. El objetivo de este proyecto es reducir la magnitud de la corriente histéresis y su THD en 3 niveles conectados a la red fotovoltaica y permanecer en estado estable mientras reduce la frecuencia de conmutación y las pérdidas. Además, agregamos a este inversor el filtro L y agregamos el filtro LCL. Observaremos la función de cada uno de ellos en el control de corriente histéresis con el fin de observar la reducción de las causas de histéresis, mejorando la calidad de energía. Este control proporciona un factor de potencia unitario, reducción de la distorsión armónica de carga y reducción de la amplitud de la corriente histéresis a 2.2 A. Entonces, mediante este método, mejoramos la calidad de energía de la red distribuida. Este sistema utiliza una de las principales fuentes de energía renovable. En este artículo se realiza una simulación completa para software de control de corriente histéresis usando MATLAB. Hoy en día, como dije, la calidad de energía de los sistemas de energía es un problema muy importante. Uno de los parámetros que afectan la calidad de energía es el flujo grande de corriente histéresis de los transformadores de potencia en la red. Entonces, la histéresis es uno de los fenómenos más importantes de la conmutación, la cual conlleva impactos perjudiciales en la red. Los efectos de estas corrientes en la red pueden apuntar a la caída de tensión, desequilibrio de tensión, armónicos de alta corriente, creando resonancia y falla en el desempeño de relés de protección. Además, causa tensiones mecánicas severas entre los componentes de los transformadores. El uso inversor de 3 niveles reduce la frecuencia de conmutación y las pérdidas. Los resultados se presentarán junto con la función de control del inversor. Y además, la contribución de este artículo es que proporciona un método de control novedoso con el uso del inversor para reducir la corriente histéresis que fluyó en la red. Entonces, el objetivo de este documento es reducir la histéresis actual, sus efectos en la red y también reducir la corriente carga al armónico. Con los resultados de la simulación se presentará la curva de corriente histéresis con la aplicación del controlador presentado. Al final, se presenta un nuevo esquema para controlar esta corriente utilizando un inversor de 3 niveles de un sistema fotovoltaico conectados a la red. Bueno, como dijo mi compañero, se analizaron distintas casuísticas con distintos filtros para corregir el problema que nombró de la histéresis, que son las grandes amplitudes y el contenido armónico que poseen. Por lo que se analizó primero el contenido armónico de la corriente histéresis sin filtro, el cual presentaba una amplitud de 15,5 A y un alto contenido armónico. Posteriormente se analizó con un filtro L, el cual redujo su cantidad de armónicos, no el total, pero sí un buen contenido, y redujo la amplitud a 3,5 A. Y luego finalmente se adhirió un filtro LCL, el cual redujo las fluctuaciones, es decir, el contenido armónico, y la amplitud a 2,2 A. Bien, luego de analizar el paper, entonces vamos a pasar a explicar el marco teórico de lo que concierne el sistema simulado, en este caso de la simulación. Bien, como marco teórico entonces se presentan los armónicos en los sistemas eléctricos de potencia. ¿Qué son los armónicos? Son corrientes de voltajes cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental. Son un subproducto de la electrónica moderna, producidos principalmente por cargas no lineales y materiales ferromagnéticos. En este caso serían transformadores, por el caso de la histéresis. Su presentación matemática está dada por la ecuación 2-1. Bien,
También otro punto importante es cuantificar el contenido de los armónicos que tiene una señal. En este caso se utiliza el índice de medición llamado distorsión armónica total o THD. Es una medida de la coincidencia de forma entre una onda y su componente fundamental. Se determina como el cociente entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del contenido armónico presente en el contenido fundamental. En este caso estamos trabajando con 50 Hz, por lo tanto la tercera armónica estaría en los 150, la quinta en los 250 Hz, y así sucesivamente. Siendo el caso de un inversor analizado como monofásico, la tercera armónica va a presentar magnitud, que no sería el caso si es que fuese trifásico. Bien, las presencias de armónicos en las redes eléctricas originan problemas en las empresas de distribución y los usuarios, que son origen de pérdida en la línea de transformadores, mal funcionamiento de las redes de protección, creación de inestabilidad en el sistema eléctrico, mediciones erróneas en equipos de medida, sobrecargas y vibraciones en máquinas eléctricas conectadas a la red, aumento de la potencia reactiva circulante que limita la capacidad de transporte de energía útil, disminuyendo la eficiencia de la red. Bien, entonces de forma general los equipos diseñados para reducir el contenido armónico pueden agruparse en tres grandes categorías: filtros pasivos, filtros activos y compensadores híbridos. Bien, también dentro del marco teórico se explica el inversor puente H ocupado. En este caso un inversor con 4 semiconductores de potencia que reciben las señales del control de histéresis para poder funcionar. Se le conecta entonces el filtro y se tiene conectado a la red eléctrica con los datos obtenidos. Y para el filtro LSL se utilizó se obtuvo primero que todo la función de transferencia y mediante el software MATLAB se obtuvo los valores para poder aplicarlos a la simulación. Bueno, también se aplicó, como se dijo anteriormente, el control por histéresis de banda fija. Bueno, la primera parte que hay que lograr es generar una referencia, se define una referencia en verdad, y luego a partir de esa se genera una banda superior y una banda inferior. Luego para que cuando la corriente excede la parte superior, la corriente medida excede la parte superior de la banda, se genera un cero en la salida, como se ve aquí, y cuando supera la banda inferior la corriente medida, genera uno en la salida. Bueno, y esto va directamente conectado a los switches del inversor. Bien, entonces, ya de forma de entrar directamente en la simulación del circuito, se muestra en el lado derecho de su pantalla el sistema fotovoltaico simulado, el inversor, se puede ver el control de histéresis, los distintos tipos de medición, el filtro ocupado, la señal de la red. Bien, para comenzar, primero entonces se muestra acá a la izquierda el informe presentado donde se muestran las figuras de las simulaciones y el bloque de control de histéresis. Dale. Ya, bueno, el control de histéresis necesita dos entradas, que una es la corriente de salida del inversor, que es I-out, o sea, aquí con 2, y se necesita generar una referencia, que se hace a través de censar el voltaje de la fuente, de la red, y a través de un PLL se genera una fuente sinusoidal pura que va a ser la referencia. Bueno, luego al censar la corriente, se pasa a través de un circuito PI y se le resta la referencia para generar el error, que pasa a través de los relés 1 y 2 para generar la conmutación de los 4 switches del inversor. Bueno, estos tienen una frecuencia, como se puede apreciar aquí, de 20 kHz, generando los estados para el inversor, para el inversor. Entonces, bien, ahora solo nos queda realizar la simulación del circuito para poder ver si logramos o no las formas de onda presentadas por el autor en el paper que revisamos. Bien, en el primer caso entonces se va a hacer la simulación sin filtro. Hacemos correr la simulación. Bien, entonces como primero nos muestra la tensión de la red, aquí entonces obtuvimos nosotros la tensión de la red con los 240 por raíz de 2 de amplitud peak y un amplitud RMS de 240 voltios, que es lo que nos muestra acá con 50 Hz. Bien, luego de esto nos toca entonces mostrar la corriente de histéresis,
que es la que sale entonces del inversor. Entonces se puede ver que está acá en los 15,5 amperes con un contenido armónico, el cual podemos ver a través de esta herramienta. Entonces si ponemos acá, podemos ver entonces el contenido armónico, que es de 11,01%, que a 50 Hz está en la fundamental. A la tercera armónica ya tenemos un 8,34%, en la quinta un 4% y en la séptima un 2%. Ese sería el contenido armónico de la señal obtenida. Bien, para entonces, siguiendo ya de forma coherente el paper revisado, se analiza la simulación entonces con un filtro L. Filtro L que fue realizado, calculado según lo que muestra el informe. Entonces procedemos a correr el circuito. Mostramos. Bien, listo. Entonces mostramos de la misma forma la tensión en la red, que sería la misma porque estamos midiendo acá directamente, y la corriente que no logramos que fuese totalmente sinusoidal, pero sí logramos la amplitud de 3,5 amperes. Esto debido a errores en los cálculos y quizás falta de experiencia en la simulación con control de histéresis. El filtro que está a continuación, que se puede observar, tiene la finalidad de eliminar las frecuencias no deseadas, dejando solamente las frecuencias que nosotros queremos que pasen por nuestro circuito, las que deseamos. Bien, para continuar entonces con la simulación, se presenta acá la simulación del mismo circuito con un filtro LCL a la salida. Bien, podemos ver que ya se lograron mejores resultados en la simulación si la hacemos correr. Y podemos ver entonces acá que ya tenemos una señal más sinusoidal con amplitud de 2,2 amperes, que era lo que se esperaba del circuito simulado y no lo que nos explicaba el paper revisado. Bien, como conclusión, se puede decir que el control mediante la medición continua de la corriente de salida del inversor, que sería esta de acá, y la salida de la tensión de la red, que es la que sale de la tensión de la red, se ve acá, y entra al control de histéresis. Bien, con respecto a eso, está bien lograda la simulación, por lo que se vio en la simulación sin filtro. Logramos llegar a lo esperado, pero con los filtros tuvimos problemas. Bien, esto puede ser por la falta de análisis para el controlador PI, el cual se fue modificando según las características del filtro. Se logra notar que no fue suficiente y que además de realizar el análisis para los filtros, se debería estudiar el comportamiento del comparador, acá, al obtener dos señales de referencia medidas a modo de mejorar los resultados. Con respecto al macro del proyecto, se logra realizar la simulación del sistema, comprendiendo así bien la función del control de corriente de histéresis presentada en el paper. Entonces, presentamos acá la bibliografía ocupada, que también es la que incluye el paper que nos presentó acá el señor Nasir Yas Meidan Alam, que son de Irán. Nombres difíciles. Bien. Eso fue todo. Nos despedimos. Gracias.